En Jerusalén, durante el comienzo del primer milenio, el sumo sacerdote Caifás estaba en su lecho de muerte, y su último deseo fue ser enterrado con 2 clavos de un hecho que lo atormentaba: la crucifixión de Jesús. Caifás, uno de los personajes más despreciados del cristianismo, ¿se arrepentía de lo que había hecho? El descubrimiento de una tumba junto con 2 clavos en Jerusalén pueden ser la clave para un nuevo enfoque en un villano de hace 2000 años y revelarían una de las más asombrosas reliquias del cristianismo. En Jerusalén, en 1990. La primera guerra del Golfo tenía toda Tierra Santa en confinamiento. Rápidos misiles impactaban y civiles israelíes se abastecían de máscaras de gas. En medio de esta confusión, un descubrimiento arqueológico significativo pasó desapercibido. Ocurrió por casualidad. Expandían un área del Bosque de la Paz cuando un tractor golpeó la parte superior de la tumba. A primera vista se veía como una tumba normal del primer siglo. No había nada demasiado especial en ella. Dentro hallaron unos cuantos artefactos, huesos y 12 cajas fúnebres de caliza u osarios. Durante el primer siglo, en los días de Jesús, cuando la gente moría, los miembros de la familia juntaban los huesos y los colocaban dentro de una caja para huesos llamada osario. La tumba se vació. Los artefactos se llevaron a la sede de la Autoridad de Antigüedades de Israel, la AAI, en Jerusalén. No obstante, ¿de quién era la tumba? Luego de desempolvar 2 milenios de tierra y escombro, los arqueólogos analizaron los osarios con más detalle. Cuando comenzaron a centrarse en la hermosa decoración, en las condecoraciones y en los patrones que había, se sorprendieron y pensaron que era más que una tumba común del primer siglo. Algo único que destacó a esta tumba llamó su atención. El nombre Caifás aparecía grabado en 2 de los osarios. Este nombre se conoce por el historiador del primer siglo, Josefo, quien lo llamaba José Caifás, y los evangelios que simplemente lo llaman Caifás. Era el sumo sacerdote. Caifás tuvo un rol importante y por lo general negativo, como el autor intelectual de la muerte de Jesús. Al ver películas sobre Jesús, casi siempre se representa a Caifás gritando que lo crucificaran, que lo mataran, apoyando la muerte de este hombre, alborotando a la multitud para que todos lo apoyaran. Él fue quien tramó que se asesinara a Jesús. Era el villano de la obra. En la actualidad, millones creen que Caifás fue quien mandó a matar a Jesús. ¿Algo más podría esclarecer si esta fue su tumba y su osario? El hecho es que Caifás es un nombre raro, es un nombre que conocemos de fuentes judías y del Nuevo Testamento. Y coincide con la fecha y el tiempo de la época. El osario más elaborado, por suerte para nosotros, poseía 2 inscripciones con el nombre de José, hijo de Caifás. No hemos encontrado en ninguna otra parte un osario con el nombre José, hijo de Caifás, en ningún lado. Por más de un año, los arqueólogos examinaron todos los artefactos en la tumba, incluso una moneda, una lámpara de aceite y los huesos de un hombre de unos 60 años, por lo que concluyeron que este era el osario del sumo sacerdote Caifás. Es la primera vez que un individuo de los evangelios se ha descubierto en la arqueología. No hay palabras para describir el hallazgo de la tumba de Caifás. Solo la idea de haber identificado un lugar relacionado con Caifás, su tumba, su osario, es emocionante porque sabíamos de él solo por los evangelios y por Josefo. La noticia se publicó en titulares internacionales y se enviaron los osarios al mundo para exhibirlos. Para la mayoría, la historia terminó allí.
Años después, al investigar sobre la tumba, el periodista investigativo Zinka Jakabovich encontró algo muy inusual. Analizó más de cerca los objetos descubiertos en la tumba y se impresionó por, al parecer, dos objetos olvidados. No podía creer cuando vi que en el informe arqueológico se habían hallado 2 clavos. Me refiero a clavos de la época romana. En la tumba de Caifás encontraron un clavo en un osario. Es increíble que nadie lo comunicara. Los clavos no son singulares en las excavaciones arqueológicas en Tierra Santa, pero un clavo hallado dentro de un osario es otra cosa. En todos los yacimientos de Jerusalén hemos encontrado 10 clavos al día, pero no en una tumba judía, sino en un área residencial como esta. Se hallaron muchos clavos cuando excavaron después de mí. Estaban en los marcos de las ventanas y puertas. Si se halla un clavo dentro de un osario, se debe preguntar por qué estaba allí. Algunos argumentan que los clavos podrían haberse usado para grabar los nombres de los fallecidos a un lado de los osarios. La caliza no habría sido muy buena para grabar. Las personas dicen que la caliza es suave, pero lo he intentado y no es tan fácil como se piensa. Por ende, lo último con lo que se intentaría sería con un clavo doblado, con la cabeza obstaculizando la mano. La pregunta sigue en pie. ¿Por qué había clavos en la tumba del sumo sacerdote? Así que pienso, basándome en la arqueología y en la evidencia textual, que parece lógico que son clavos de crucifixión. Y si están relacionados con la crucifixión, hay un candidato principal y ese es Jesús, porque es la única crucifixión con la que Caifás estuvo relacionado. Convencido de que estos clavos estaban relacionados con la crucifixión, Zinka está determinado a verlos. Por ende, visitó al doctor Gideon Abney de la AAI. Revisamos los registros, todos los que eran relevantes con respecto a esta tumba, y no teníamos los clavos. Los clavos se perdieron, se registraron en otros informes o algo así. Debes saber que en este país cada año se llevan a cabo 300 excavaciones. El número de artefactos que se encuentran en estos yacimientos son decenas de millones, y elementos pequeños como clavos se pierden durante la etapa de procesamiento o almacenamiento, o se mezclan con otros objetos. ¿Te refieres a que no se perdieron, sino que se archivaron mal? Sí, es posible. Entonces podrían estar en un laboratorio o un estante. Quizás. Los perdieron. ¿Cómo puede ser que encuentran clavos en la tumba de un hombre relacionado con algo como la crucifixión y los pierden? Una parte de mí dice que nunca los encontraré, pero otra parte dice que quizás si me empecino en buscar la evidencia, sé que la hallaré. Al escuchar sobre la investigación de Zinka, el reconocido antropólogo, el profesor Israel Herskovich, invitó a Zinka a su laboratorio. Resulta que solo ha recibido en su vida 2 clavos de la era romana. Solo una vez. ¿Estos son los clavos? Sí, son los 2 clavos de Jerusalén que llegaron al laboratorio hace muchos años, hace más de 15. Estaban en una pequeña caja. No había señal de su procedencia. Fue una revelación cuando el profesor Herskovich dijo que de hecho había recibido 2 clavos en el tiempo indicado en esa época y que era la única pareja de clavos recibida. Tenemos 2 clavos sin registrar. Es obvio que cuidaste de ellos. ¿Por qué? Tengo el presentimiento de que están relacionados con la crucifixión. La corazonada del profesor está basada en un artefacto único en su laboratorio, otro clavo de su colección, uno que también se halló dentro de un osario. Este seguramente pertenece a una crucifixión. Es la única evidencia que tenemos de la crucifixión. ¿En el mundo? En el mundo. El clavo está fusionado con el talón de un hombre que fue crucificado en el primer siglo. Si analizas los otros 2 clavos, comparten características similares, en especial sus
cabezas redondas, como puedes observar, y el hecho de que las puntas de los clavos están dobladas de una forma similar, lo que es bastante interesante. ¿Por qué doblarían el clavo? Si clavas un clavo en la palma de la mano, fácilmente puedes liberarte, pero si clavas ese clavo en la palma de la mano y luego lo clavas en madera, al doblar el clavo, la palma de la mano se sostendría firme a la cruz. ¿El hecho de que estén doblados es más consistente con la crucifixión que si los vieras rectos? Sí, eso creo. Estos podrían ser los clavos de la crucifixión. Si lo son, entonces Simca considera que el mundo debe saberlo. Podrían ser esos clavos. El periodista investigativo Simca Jakabovich ha rastreado 2 clavos que considera que son los clavos perdidos de una tumba de hace 2000 años en Jerusalén. La tumba de Caifás, el sumo sacerdote de Jerusalén, quien ayudó a enviar a Jesús a la cruz. Cuando se halló el clavo en la tumba del hombre que se conoce en la historia por una cosa que está relacionado con la crucifixión de Jesús, uno se pregunta, ¿son los clavos auténticos? Simca da una rueda de prensa en Jerusalén. Así que es probable, posible, que estos sean los clavos de la tumba de Caifás. Entonces, si están de acuerdo con que esta tumba es la de Caifás y concuerdan que estos clavos provienen de esa tumba, debido a que Caifás solo está relacionado con la crucifixión de Jesús, podrían perfectamente ser esos clavos. A Simca lo refutan tanto la prensa como los eruditos. De acuerdo con la Autoridad de Antigüedades de Israel, su afirmación no tiene base y es producto de su imaginación. No hay ninguna evidencia de que los clavos tengan alguna relación con huesos, ni tampoco hay pruebas por registros textuales de que Caifás guardaba los clavos de la crucifixión con él. ¿Cómo lo imaginamos? Logísticamente, ¿cómo sucedió? ¿Acaso Caifás deambulaba por el lugar de la crucifixión esperando a que bajara Jesús de la cruz para llevarse los clavos? ¿Fue de esa manera como sucedió? ¿Así imaginamos a un sumo sacerdote? Al enfrentar tanta oposición, Simca recurrió a la comunidad científica para que lo ayudara. Se acercó a uno de sus mayores detractores, el antiguo geólogo senior de la prospección arqueológica de Israel, el Dr. Aryeh Shimron. Cuando se sacan estas conclusiones sin ningún tipo de evidencia científica, sin la intención de estudiar estos clavos, es una suposición que resulta demasiado inverosímil. Y sin embargo, intrigado, decidió analizarlos. Posee material blanco que, por lo general, son formaciones de carbonato de calcio. ¿Eso afirma que estaban en un osario? No por ahora. Veo que es caliza. Pero no es evidencia de un osario, sino que significa que estaba en un entorno con caliza. Osarios, cavernas, montañas. No obstante, considera interesante la teoría de Simca. Si hubiera sido escéptico, podía simplemente haber dicho que no lo creía, que era basura. Sin embargo, a pesar de mi escepticismo, en verdad pensé que ameritaba un análisis. Para probar la teoría de Simca, el Dr. Shimron necesitará realizar un exhaustivo análisis científico usando tecnología de última generación. Forma equipo con el nanocientífico el Dr. Vitaly Gutin. Aquí tienes unos clavos. Bien. Quizá el Dr. Shimron relacione estos clavos con Caifás o con la crucifixión. Pero debe averiguar si se encontraban en una tumba antigua para empezar. ¿De dónde provienen esos clavos? ¿De qué tipo de entorno? Para averiguarlo, usan un microscopio electrónico de barrido para examinar los clavos. Puede ampliarlos hasta 500,000 veces. Y la computadora no solo amplía los clavos, sino que analiza su química en el punto exacto que observan. Si los clavos no provienen de una caverna o un lugar fúnebre, la historia llegará a su fin. Analizaremos el clavo bajo una ampliación de alta tecnología para ver qué tipo de materiales se adhirieron a este. Materiales que podrían darnos información acerca del entorno en el que se encontraban
estos clavos aproximadamente hace 2000 años. De hecho, yo dudo que encontremos algo en estos clavos después de 2000 años. Echémosle un vistazo. Observaremos la capa blanca en la cabeza del clavo. Ya estamos listos. Mira eso. Hacemos clic aquí y luego un rápido análisis de esto. ¿Qué es eso? Un descubrimiento inesperado. Se encontró mucho calcio, óxido y carbono. Sí, bien. Hay calcita, VOCaCO3. Sí, Eso sería exacto. roca calcárea. La roca calcárea es un tipo de material estalactita que se forma cuando el agua corre por las paredes o a lo largo del piso de las cavernas. Eso sugiere que los clavos estaban en una caverna, porque la roca calcárea se forma únicamente en las cavernas. Hallaron la primera pieza del rompecabezas, lo que significa que los clavos podrían provenir de un contexto fúnebre. El equipo tiene un largo camino por recorrer. Incluso si los clavos provenían de una tumba, podrían no proceder de la tumba de Caifás. Fácilmente podrían proceder de una de las cientos de tumbas descubiertas en Israel. El Dr. Shimron podría relacionar estos sencillos clavos con la tumba del hombre que entregó a Jesús a los romanos, quienes después lo crucificaron. ¿Estos podrían ser los clavos que crucificaron a Jesús? El periodista investigativo Simcha Jakabovich piensa que lo son, mientras que el arqueólogo, el Dr. Ariel Shimron, está escéptico, pero usará la geoquímica para vincular estos clavos con la famosa tumba de Caifás y descubrir si se usaron en una crucifixión. No obstante, ¿por qué los clavos habrían estado en la tumba del sumo sacerdote? La mejor explicación para algo tan extraño y tan inusual como eso sería que poseían algún tipo de creencia. La respuesta podría encontrarse en un texto antiguo. 200 años antes de que se construyera esta sinagoga, los rabíes le permitieron a los judíos llevar ciertos objetos al Sabbat y artículos que poseían poderes curativos místicos. Uno de ellos era un clavo de crucifixión. Era evidente que se creía que los clavos de crucifixión poseían poderes místicos. Los judíos comunes lo creían. Si una persona se llevaba los clavos a su tumba, era porque debían tener un significado muy especial para esta. Me parece intrigante la idea de que tanto en fuentes paganas como rabínicas se considerara que los clavos de crucifixión eran amuletos que tenían el potencial de sanar. Si Caifás hubiera estado enfermo, quizás había clavos de crucifixión a su alrededor, como un intento de sanarlo de su enfermedad. Luego de probar que los clavos provenían de un entorno fúnebre, el Dr. Shimron hace un gran esfuerzo para continuar probando la teoría de Simcha. Y la siguiente etapa comienza en una carnicería de la zona. Magnífico. El Dr. Shimron quiere entender qué le sucede químicamente con el paso del tiempo a un clavo incrustado en carne y hueso, para compararlo luego con clavos antiguos y verificar si la química es consistente. Bien, ahora dejaré que se descomponga. Su plan es enterrar el clavo y esperar 2 años antes de analizarlo. El tiempo es suficiente para tener la seguridad de que la carne se descompuso por completo. Mientras tanto, el Dr. Shimron analiza el siguiente interrogante. ¿Es posible relacionar de alguna forma científica la información y los clavos con esta tumba en específico, la de Caifás? ¿Y es posible vincular los clavos con un osario específico de la tumba? Solo hay una manera de saberlo. El Dr. Shimron tuvo acceso sin precedentes al depósito de la AAI, una escena recién salida de Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. Analizará varios osarios para buscar compuestos químicos. Es una investigación innovadora que nunca se ha hecho. Comenzó con cajas de huesos al azar.
Recolectó muestras de dentro de los osarios para observar lo que se había filtrado a los poros de las cajas fúnebres de caliza. Luego analizó los osarios de la tumba de Caifás. Recolecto algunas láminas de esto. El próximo paso. Necesita muestras de los 2 osarios grabados con el nombre de Caifás. Estos se encuentran en exhibición permanente en el Museo de Israel. Primero, recolectó muestras del osario grabado sencillo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué te parece tomar una muestra de este objeto en el que es probable que se halle hueso? Oh, genial. Y finalmente, el osario número 6, el elegante osario del sumo sacerdote. Claramente se ve una línea de agua. Debajo de esa marca, algo sucedió. Veremos si encontramos algo aquí que en realidad podamos relacionar con los clavos. Como los clavos poseen roca estalactita, la pregunta es si la roca es exclusiva de la tumba de Caifás o si también aparece en otros osarios. Tras semanas de trabajo en el nanolaboratorio, obtienen la respuesta. Examinamos osarios de otras tumbas del área y encontramos que no había roca calcárea en ninguna. Solo encontramos roca calcárea en el osario 6. Y ese es el osario del sumo sacerdote Caifás. Este podría ser el primer vínculo científico entre los clavos y el hombre que entregó a Jesús a los romanos. Los clavos y la tumba de Caifás se relacionan por la roca calcárea, pero eso no es suficiente. ¿Y si los clavos provenían de una caverna y no de una tumba? Para hallar la respuesta, el Dr. Shimron se dirige a un laboratorio de isótopos. Lleva muestras de la roca calcárea de los clavos, del osario de Caifás y del área de cavernas de Jerusalén. Gracias. Por fin cuento con las muestras. Los isótopos son formas de elementos con propiedades atómicas únicas. Los arqueólogos usan isótopos para identificar características específicas acerca de la procedencia de un artefacto. Compararemos los isótopos de carbono y oxígeno para entender bajo qué condiciones climáticas se depositó la roca calcárea. Aquí vamos. Al terminar el análisis, invitaron al periodista investigativo Zinka Yakabovich a ver los resultados que aparecieron. Si los isótopos en los clavos no son similares a los isótopos en el osario número 6, la teoría de Zinka se caerá. Lo que vemos es un rango de valores isotópicos de la roca calcárea de un número de cavernas. La roca calcárea de los clavos no coincide con la de las cavernas, pero sí coincide con la del osario del sumo sacerdote. Ambos son anómalos y representan un entorno muy específico que solo podría ser el este de Jerusalén. Los valores están muy cercanos entre ellos y se podría decir que son idénticos. Podría ser roca calcárea idéntica. ¿Del mismo entorno exactamente? No cabe la menor duda. Eso lo puedo confirmar con absoluta confianza. El mismo entorno. Los isótopos de oxígeno y carbono lo sustentan por completo. ¡Wow! Es la siguiente pieza del rompecabezas. Los clavos podrían provenir de la tumba de Caifás y aún más, de su propio osario. Y la ciencia estaría a punto de revelar los profundos secretos de este. El análisis isotópico de la roca calcárea demostró que estos antiguos clavos podrían provenir del osario de Caifás, el hombre responsable de enviar a Jesús a los romanos. Para el Dr. Shimron todavía es una pieza misteriosa. La investigación científica relaciona los clavos con Caifás y posiblemente con Jesús. No obstante, si los clavos en realidad estaban dentro del osario de Caifás, ¿no habrían dejado rastros de hierro? El Dr. Shimron volvió al Museo de Israel para recolectar más muestras. Oh, es genial. Vamos a darle un vistazo. Muy bien. Ahora buscan rastros de hierro en el material interno del osario de Caifás. Mira eso, es una revelación. Fe, hierro.
Increíblemente, hallaron hierro dentro del osario, que es consistente con los clavos. Los clavos, bajo este tipo de ampliación, se ven justo así. También por composición y textura. Esta es la textura de los clavos. A ver si entiendo. Encontraste dentro del osario de Caifás una pieza de hierro. No una pieza, sino muchas piezas de hierro oxidado con una textura que sugiere que es la misma textura de los clavos, lo que implica que estos son casi con seguridad pequeños fragmentos de los clavos. Es una evidencia bastante clara de que hay pequeños pedazos de los clavos dentro del osario número 6. Entonces es una evidencia irrefutable. Así es, por supuesto. El Dr. Shimron encontró roca calcárea con la misma composición isotópica de los clavos en el osario de Caifás. En este mismo osario, también halló rastros de hierro que concuerdan con los clavos. Un vínculo químico más entre los clavos y el osario del sumo sacerdote. El Dr. Shimron desea llevar a cabo una prueba más antes de afirmar con certeza si estos clavos provenían de la tumba de Caifás. Tomó muestras de los clavos y los llevó a un laboratorio de difracción de rayos X. Los resultados son impresionantes. El análisis muestra un resultado más exhaustivo. Estos son los clavos. Lo que hallaron en ambos clavos es una forma específica de óxido llamado lepidocrosita, que solo puede haberse formado en un entorno pantanoso, como un osario lleno de agua. También encontraron la forma más común de óxido llamado goetita. Encontramos que un clavo poseía una pequeña cantidad de goetita, mientras el otro poseía gran cantidad de goetita, lo que indica que el camino evolutivo de los dos debió separarse en algún momento de la historia. El clavo número 2 debió haberse movido a un entorno con mayor agua en movimiento, afuera del osario, quizá en el piso de la tumba. Sabemos que los clavos estaban en la tumba. Uno se encontró dentro del osario y el otro se encontró en el piso. Entonces la historia reflejada en el óxido es la misma que en la arqueología. Sí. Los clavos pasaron la prueba final. ¿Los clavos provenían de la tumba de Caifás? Indiscutiblemente la respuesta es sí. ¿Es posible relacionar los clavos con un osario específico en la tumba? La respuesta también es sí. Sin embargo, este resultado los lleva al mayor misterio de todos. Si Caifás llevó consigo los clavos a la tumba, y si como Cinca cree, estos clavos se usaron en la crucifixión de Jesús, ¿qué nos dice esto sobre la verdadera conexión entre Caifás y Jesús? Caifás estaba entre la espada y la pared. Lo que a Caifás le importaba, de acuerdo con el Evangelio de Juan, era la seguridad de las personas, la supervivencia de los habitantes. Y esa era la máxima prioridad para él. Por ende, si Roma destruía el templo y a las personas porque había disturbios y una multitud rodeaba a un individuo particular, debía hacer lo que tenía que hacer. Quizá Caifás no es el villano que pensábamos. Entonces, era un asunto de seguridad nacional. Y en ese contexto, Caifás dijo que era más conveniente que un hombre muriera y no que toda la nación pereciera. No obstante, mucho de esto depende de si los clavos que se hallaron en la tumba de Caifás en realidad se usaron en la crucifixión de Jesús. ¡Wow! ¡Mira eso! Los científicos intentan desenredar un misterio de hace 2000 años. El geoarqueólogo, el Dr. Aryeh Shimron, relacionó estos clavos con el osario del sumo sacerdote Caifás, el hombre que muchos consideran que fue el responsable de enviar a Jesús a la cruz. Ahora está a punto de abordar la pregunta más difícil de todas. La pregunta que retumba en lo más profundo de mi mente es si hay suficiente evidencia para afirmar que estos fueron los clavos de una crucifixión. Comenzaron analizando el material orgánico de los clavos, quizás incluso carne y hueso. Mira eso. De repente, ¿Lo ves?
se percataron de algo inusual. Oh, ven, mira esto. Por favor, ¿puedes ampliarlo? Parecen pequeños tubos, ¿no es así? Sí. Asimismo, vemos pequeños glóbulos por aquí. Son totalmente microscópicos. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que estos tubos podrían estar relacionados con material orgánico? Sí, podría ser. Hallaron los mismos tubos y glóbulos en los clavos y dentro de los osarios de la tumba de Caifás. ¿Será material orgánico? ¿Organismos microscópicos que podrían estar relacionados con carne o huesos en descomposición? Si los clavos son de la crucifixión de Jesús, podrían estar observando su ADN. Al examinar esto, Llaman al epidemiólogo, el Dr. Stanley Freeman. estas estructuras esféricas, ya sean las pequeñas o las grandes, estas dos variedades no las hemos hallado en ningún otro osario aparte del de la tumba de Caifás. ¿Te arriesgarías a hacer una primera suposición de lo que se trataría? En esencia, son estructuras micóticas. Parecen ser esporas micóticas. En mi opinión, las estructuras tubulares son filamentos y son denominados hifas. Es muy difícil llegar a una conclusión. Por desgracia, los hongos microscópicos no aclaran si los clavos fueron usados en la crucifixión, mucho menos si se usaron en la crucifixión de Jesús. Finalmente, continúan buscando evidencia, esperando hallar fósforo, un residuo de hueso humano. Bien, ahora revisemos abajo. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Podríamos ver en detalle algunas de las estructuras de aquí? ¿Las ves? Analizaremos la química de esto. Déjame ver. Hay rastros de fósforo. Deberían estar eufóricos, ya que acaban de hallar hueso en los clavos. Pero hay tan poco que no saben qué pensar. La concentración es muy escasa, pero este es un pico químico distintivo para fósforo, relacionado con un hueso. Es material que se adhirió al clavo. El cuerpo humano contiene cerca de 650 gramos de fosfatos. El 80% está en los huesos, por lo que los niveles son más elevados en tumbas, donde pueden permanecer en el suelo por miles de años. El fósforo vincula a los clavos con hueso, pero los investigadores solo han hallado 0,5% de fósforo en los clavos. Si se clavaron a huesos, ¿no habrían tenido un mayor nivel de fósforo? Para ayudar a responder la interrogante, el Dr. Shimron vuelve a un experimento que empezó hace 2 años, diseñado específicamente para responder a esta pregunta. Este experimento moderno podría darle alguna pista acerca de cuánto fósforo esperar en clavos antiguos y se incrustaron a través de carne y hueso. ¡Qué hermoso pedazo de clavo! Hace 2 años enterré este clavo con un gran pedazo de carne y hueso en el suelo de aquí. Compararé la información que con suerte lograré obtener de los clavos con información de los que estaban en el osario. Este es un clavo oxidado. Por favor, cepíllalo y recolecta la superficie para su análisis. Ampliaremos esta parte. Dudo que encontremos fósforo. Aún no vemos rastros de hueso. Veamos. ¡Oh, ahí está! Estos son rastros de fósforo. Es como un 1%. El fósforo dejó un rastro que era de hueso. Entonces es sorprendente que en los clavos que estuvieron dentro de un osario por casi 2000 años, no encontremos hueso si este desaparece y pierde su composición tan rápido. Obtuvimos resultados similares tanto con los clavos antiguos como con los modernos. Es posible que tengan el mismo mecanismo biológico para la degradación en el clavo. Aunque no prueba que los clavos se usaron en una crucifixión, los resultados de fósforo son consistentes con lo que sucede cuando los clavos son incrustados en carne y hueso. Si son clavos de crucifixión, ¿será posible hallar de quién eran? El equipo persevera y continúa buscando evidencia de la crucifixión. El Dr. Shimron pasó horas examinando pequeños milímetros de la superficie de los clavos como si fuera la superficie lunar.
¡Ops! ¡Aguarda! ¿Qué es eso? De repente halló algo raro. Espera. Dios, miren eso. Parece una colmena. ¿Podría ser un textil? Hallaron remanentes de tela adheridos a los clavos. ¿Podría ser un sudario? Durante el primer siglo, cuando los osarios eran ampliamente usados en el área de Jerusalén, el cuerpo se envolvía en un sudario antes de ser llevado a la tumba. Inmediatamente pensé en que si eran los clavos de Jesús, entonces ese era el sudario. Los arqueólogos forenses confirmaron que estos antiguos clavos pertenecen al osario de Caifás, el sumo sacerdote, quien envió a Jesús a los romanos, que luego lo crucificaron. Incluso demostraron que los clavos estuvieron en contacto con huesos. Ahora es probable que hayan encontrado tela en los clavos. ¿Podría ser esta del sudario de Jesús? Llaman al jefe del laboratorio que se especializa en textiles antiguos, el Dr. Zvi Corin. Hola, Zvi. Estamos analizando mediante un microscopio electrónico un clavo, y sobre este hay un tipo de material que parece una colmena, y me preguntaba si es un textil. ¿Puedo enviarte una fotografía? ¿Puedes verla y entonces darme tu opinión? Sí, por favor, hazlo. ¿Es un textil? No, Sinka, definitivamente no es un textil. Entonces no. No. ¿Qué será? Un callejón sin salida. No obstante, si no es textil, ¿qué es? Parece orgánico. Mientras una puerta se cierra, otra se abre. ¿Podría ser madera? ¿Madera? ¡Madera! Si es madera, ya no está en su forma original. Literalmente se transformó en hierro. Ahí está la posible madera, enterrada bajo granos de arena. La arena vino después de la madera. De hecho, se pegó a la madera. ¿Las cosas que se petrifican se ferrifican? Sí, así es. Porque era el elemento más cercano. Si hay madera en el hierro, entonces se ferrifica. No se trata de madera incrustada ayer o hace 50 años. Forma parte de este clavo. Se adhirió por completo. Está adherida. Es posible que estemos viendo la madera. Debido a la posible magnitud del hallazgo, Hola, Arje. Hola, Werner. Un placer conocerte. el equipo trajo al profesor Werner Schoch de Suiza, considerado por muchos como el experto más importante del mundo en madera antigua. ¿Podría confirmar si es madera? Y si lo es, ¿podría identificar el tipo de madera? Esto es muy importante, miren aquí. Lo que vemos es una sección transversal de una madera conífera. ¿Existen dudas de que sea madera? No hay duda alguna, es madera, no podría ser algo más. ¿Podrías decir que es conífera al verla? Sí, estoy completamente seguro. Me gustaría ver con mayor detalle estas dos partes. Estos son agujeros cerca de las otras celdas. Vean estos puntos, solo los cedros los tienen. Estoy seguro de que eso es cedro. Cuando se enterró el clavo, ¿había madera adherida a este? Pienso que así debió ser. ¿Era un gran árbol o posiblemente solo una rama? Aquí se ve muy claramente que posee algunos anillos y estos anillos están rectos, lo que significa que proviene de un viejo y gran tallo. Aquí veo un interesante detalle y es que las celdas están colapsadas. ¿Qué causó ese colapso? Por ejemplo, cuando se incrusta un clavo en la madera, se genera esta presión y una fila puede colapsar. Con esta nueva revelación, el equipo vuelve al osario de Caifás y hace un descubrimiento impresionante. Oh, miren eso. Vaya. ¡Wow! Son celdas de madera. Son pequeños rastros de madera del osario número 6. ¡Wow! ¿Hallaste madera en el osario? Ese es el osario de Caifás.
Sabemos que es un gran hallazgo. Debido a que estos clavos provienen de la caja de huesos del hombre que es conocido en la historia por nada más y nada menos que su rol en la crucifixión de Jesús, esta podría ser la madera de la cruz real. Para estos hombres, es una prueba de que la madera de cedro se adhirió a los clavos que se incrustaron al hueso y se doblaron en una crucifixión hace unos 2000 años. Parece una prueba irrefutable. Sí. Por primera vez suenas convencido. Desde el punto de vista mineralógico, estoy convencido. Hallaron la última pieza del rompecabezas. Los clavos se usaron en una crucifixión. Con ello, el Dr. Shinron termina su investigación científica de 2 años. No había mucho para comenzar esta investigación, pero el estudio sin duda valió la pena. Ahora hay evidencia buena, evidencia sólida para afirmar que estos clavos son de una crucifixión. ¿Cuál crucifixión? No tengo la menor idea, pero ya que se trata de la tumba de Caifás, dejaremos que los espectadores saquen conclusiones. Si la conclusión es que estos son los clavos de la crucifixión que Caifás se llevó consigo a la tumba, entonces quizá la historia de la pasión deba reescribirse. Era justo antes del Shabbat en Jerusalén. Se esperaba que 2,5 millones de judíos vinieran, y Jesús estaba suscitando problemas. Para prevenir una agitación civil y que los romanos destruyeran Jerusalén, Caifás no tenía otra opción y arrestó a Jesús. Era daño colateral. Era el tipo de decisión que se toma cuando se hace algo por la seguridad nacional y simplemente se sabe que habrá bajas civiles. La evidencia sugiere que habíamos percibido mal a Caifás. No era el hombre que pensábamos que era. No era un villano. Estaba en una situación muy difícil y al final alguien colocó 2 clavos de crucifixión en su osario, entre sus huesos. ¿Ok? Quizás era la crucifixión de alguien más, pero históricamente solo asociamos a Caifás con un solo hombre, y ese es Jesús. Ya está confirmado que estos clavos provenían de la tumba de Caifás, de su osario, y poseen rastros de huesos y de madera ferrificada en ellos. Es posible que nunca sepamos con certeza, pero si están relacionados con Jesús, estos podrían ser los artefactos arqueológicos más significativos que se han hallado.